¿Por qué abandonamos lo que nos hace bien? Todos hemos intentado incorporar nuevos hábitos con la mejor de las intenciones, para mejorar nuestra vida. Hábitos como meditar, leer, escribir, hacer ejercicio, alimentarnos mejor o simplemente regalarnos un pequeño espacio para estar con nosotros mismos cada día. Empezamos con ilusión. Los primeros días funcionan. Nos sentimos mejor, con más claridad, con más energía, con más paz. Y entonces, sin ninguna razón aparente, los abandonamos. ¿Por qué? La explicación habitual es esta. Nos falta disciplina, nos falta fuerza de voluntad, nos cuesta ser constantes. Pero, ¿y si esa no fuera la verdadera razón? ¿Y si el problema no fuera la falta de disciplina? ¿Y si en realidad hubiera una parte de nosotros que está intentando proteger algo? Hoy quiero proponerte una forma distinta de mirar todo esto. No te pido que estés de acuerdo al inicio. Solo te pido que mantengas la mente abierta durante unos minutos. Detrás de toda conducta existe una intención positiva, incluso detrás de aquellas conductas que aparentemente nos perjudican. Y aquí creo que es importante hacer una distinción. La intención puede ser positiva. La conducta no necesariamente. Una persona puede enfadarse porque en el fondo está intentando protegerse. Otra puede aislarse porque intenta no volver a sufrir. Otra puede querer controlarlo todo porque busca sentirse segura. La conducta puede no ayudarnos, pero la intención que hay debajo casi siempre intenta proteger algo. Y creo que con los hábitos ocurre exactamente lo mismo. La pregunta deja de ser ¿por qué no tengo disciplina? Y pasa a ser ¿qué estoy intentando proteger cuando abandono ese hábito? Con el tiempo empezamos a sospechar algo. Muchas veces no abandonamos un hábito porque sea difícil. Lo abandonamos porque una parte de nosotros está intentando proteger una historia, una identidad con su propio checklist de todo aquello que cree necesitar para ser feliz. Todos tenemos un checklist, una lista invisible de cosas que creemos necesitar para poder ser felices. Puede ser algo como que mi pareja cambie, pero yo no. Que mis hijos valoren todo lo que hago por ellos. Que mi jefe valore por fin mi trabajo. Que mis padres me acepten tal y como soy y no como ellos quieren que sea. Que las cosas salgan como yo espero. Que desaparezca este problema. Que esta vez sí me salga bien. Y si lo miramos un poco más de cerca, casi todos esos deseos terminan reduciéndose a unos pocos. Tener razón, sentirme valioso, sentirme seguro, tener el control, convertirme en una mejor versión de mí mismo. Y aquí descubrimos algo que puede cambiar la forma de verlo todo. Ese checklist es tremendamente frágil, porque casi todo lo que contiene depende de algo que está fuera de nosotros. De lo que hagan los demás, de lo que ocurra, del reconocimiento, del éxito, del resultado. O incluso en convertirnos algún día en una versión mejor de nosotros mismos, pero nunca aceptando lo que somos hoy. En otras palabras, hemos depositado nuestra paz en algo que no podemos controlar. Y eso significa que nuestra paz siempre queda aplazada. Siempre depende de que primero ocurra otra cosa. Mantener ese checklist es un trabajo imposible y profundamente agotador. Y muchos de nuestros hábitos están al servicio de ese checklist. No buscan paz. Buscan ayudar al personaje a conseguir aquello que cree necesitar.
Quizá el problema nunca fue el hábito. Quizá el problema es aquello que ese hábito empieza a remover dentro de nosotros. Imagina que cada buen hábito fuera como empezar a cavar un túnel que conduce hacia un gran tesoro. Al principio, todo parece fácil. Hay ilusión, motivación, esperanza. Sentimos que esta vez sí lo vamos a conseguir. Pero conforme seguimos cavando, empiezan a aparecer las piedras, la oscuridad, el cansancio, las dudas, el miedo. Y entonces interpretamos todo esto como una señal para abandonar. Pensamos, esto no es para mí. Quizá me equivoqué. Quizá no tengo suficiente disciplina. Pero, ¿y si esas piedras no fueran el problema? ¿Y si fueran la señal de que estamos cada vez más cerca del tesoro? Porque quizá esas resistencias no aparecen porque el camino sea incorrecto. Quizá aparecen porque cada palada no solo nos acerca al tesoro, también pone en cuestión la historia que llevamos años contándonos sobre nosotros mismos. Y cuando esa historia empieza a tambalearse, su antiguo checklist empieza a perder fuerza y el personaje empieza a sentir que algo importante está cambiando. Porque al otro lado de ese túnel no solo puede haber un nuevo hábito, puede haber una nueva forma de vivir. Y el personaje empieza a intuirlo. Los obstáculos no siempre significan que debamos dar la vuelta. Muchas veces significan exactamente lo contrario. Si miro mi propia vida, hay un ejemplo que resume muy bien todo esto. Escribir en un diario. Sé perfectamente todo lo que puede aportar. Claridad, paz, orden mental, sanación interior. Y sin embargo, todavía me cuesta mantener ese hábito. Durante mucho tiempo pensé que era falta de disciplina. Hoy ya no lo veo así. Creo que todavía existe una parte de mí que sigue intentando proteger algo. Una parte que todavía se resiste a mirarse con tanta honestidad cada día. Porque escribir en un diario no solo ordena mis pensamientos, también pone en cuestión muchas historias que todavía me sigo contando. Y eso a veces incomoda al personaje. Pero ya no me juzgo. Quizá todavía no sea el momento. Simplemente lo observo. Y esa observación ya forma parte del camino. Durante un tiempo encontré una alternativa. En lugar de escribir en un diario, dedicaba apenas 2 o 3 minutos a registrar mi estado de ánimo. Era mucho más sencillo y aún así el beneficio era enorme. La relación entre esos 2 o 3 minutos y la claridad que me aportaban era difícil de explicar. Pero con el tiempo también dejé de hacerlo y vuelvo a encontrarme con la misma resistencia. Pero hoy ya no vivo esa resistencia de la misma manera. No me castigo, no me obligo. No pienso que haya estropeado el camino. Simplemente acepto que quizá ahora mismo mi proceso necesita otra forma de expresarse. Y curiosamente, en esa etapa de mi vida, lo que sí me nace es sentarme a escribir reflexiones como este vídeo. Y quizá no sea exactamente el hábito que había imaginado, pero tampoco es cero. Sigue siendo una forma de mirar hacia adentro, de aprender y continuar caminando. Porque comprender que sigo teniendo resistencias no invalida el proceso, al contrario, forma parte de él. La resistencia deja de ser un enemigo, empieza a convertirse en un maestro. Cada vez que abandono un buen hábito, puedo hacer una pregunta diferente. ¿Qué historia sigo intentando proteger? ¿Quizá la de la víctima? ¿Quizá la del perfeccionista? ¿Quizá la del que necesita tener razón?
Quizá la del que todavía cree que la paz depende del mundo. Y cuando esa comprensión empieza a asentarse, algo cambia. No porque me obligue, no porque me sacrifique, sino porque aquello que considero verdaderamente importante empieza a cambiar. Durante muchos años mi prioridad era proteger al personaje. Hoy intento que sea mucho más simple. Mi checklist empieza a reducirse a pocas cosas. Mi paz interior. Ser feliz antes de tener razón. Elegir la paz por encima de todo. Y cuando digo elegir la paz, no me refiero a reprimir lo que siento. Tampoco a evadirlo, ni a obligarme a no descargar mi malestar sobre los demás si hoy todavía no me nace responder de otra manera. Me refiero a observar, a esperar, a no juzgar de inmediato. Y desde ahí, elegir la respuesta que más paz pueda traer en ese momento. No me refiero a evitar los conflictos, ni a fingir que todo está bien, ni a un positivismo que niega lo que realmente estoy sintiendo. Me refiero a recordar qué es lo que realmente quiero por encima de todo. Y cuando la paz empieza a ocupar gradualmente el primer lugar del checklist, muchos hábitos comienzan a cambiar por comprensión, no por sacrificio. Y si algún día vuelvo a elegir tener razón, controlarlo todo o descargar mi malestar sobre los demás, está bien. Al menos ahora soy mucho más consciente de la decisión que estoy tomando y también del precio que tiene. Ya no necesito justificarme, solo reconocerlo y estar un poco más preparado la próxima vez. Si tuviera que resumir todo lo que hemos visto hasta ahora, diría que el cambio suele seguir un camino parecido a este. 1. Dejamos de culpar a la disciplina. Comprendemos que no abandonamos los buenos hábitos porque nos falte fuerza de voluntad. 2. Descubrimos que estamos intentando proteger una historia, una identidad con un checklist de todo aquello que creemos necesitar para ser felices. 3. Nos atrevemos a revisar ese checklist. Empezamos a descubrir que ninguna de esas cosas puede darnos la paz que realmente buscamos. 4. El checklist empieza a cambiar. La paz deja de ocupar el último lugar y empieza gradualmente a ocupar el primero. 5. Los hábitos cambian con él. Y poco a poco también cambia tu checklist interior. Ya no por esfuerzo, ya no por sacrificio, sino por comprensión. Cuando nuestro checklist empieza a cambiar, también cambia nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos. Como mi antiguo checklist siga apareciendo, necesito recordarme cada día cuál es mi verdadera prioridad. No son reglas, no son obligaciones, son recordatorios que me ayudan a no olvidarme de lo que realmente quiero. Honestidad amorosa. ¿Cómo me miro? Simplemente ver con honestidad lo que hoy hay en mí, sin justificarlo, sin castigarlo. Contarse verdad y abrazarse en el camino. ¿Cómo me acompaño? Reconozco dónde estoy, reconozco mis resistencias, reconozco mis miedos y en lugar de luchar contra ellos, intento abrazarlos, porque solo aquello que abrazamos puede empezar a transformarse para luego liberarse. Constancia sin rigidez. ¿Cómo camino? No necesito hacerlo perfecto. No necesito correr, solo necesito seguir caminando respetando mi ritmo, con mis avances, mis pausas y también mis retrocesos. Nunca cero, como continúo cuando tropiezo. Da igual si hoy solo puedo dar un pequeño paso,
Una línea o una página, 5 minutos o una hora, un suspiro o una meditación. Lo importante es no abandonar completamente el camino. Nunca cero. La próxima vez que abandones un buen hábito, en lugar de preguntarte ¿qué me pasa?, pregúntate ¿qué historia sigo intentando proteger? O mejor aún, ¿quiero seguir protegiéndola? Puede que esa única pregunta transforme mucho más tu vida que años de esfuerzo intentando cambiarte. Porque cuando comprendes la causa, dejas de luchar contigo. Y cuando dejas de luchar contigo, la constancia deja de ser un esfuerzo. Empieza a convertirse, poco a poco, en una forma de vivir.